nunca falha. É ou não é? Que diz-te toda a verdade, é que só por dignidade no mundo ninguém trabalha. É ou não é que o povo nos diz que não, que o nariz não é feição, seja grande ou delicado. No meio da cara tem por força que se vê mesmo tem. Bienvenidos a bordo, a otro programa con el compañero, ¿cómo te llamabas vos? Javier García, para una semana interesantísima para la Argentina. Sí, no tantas novedades políticas, sí económicas. Sí, bueno, de las dos, obviamente. De políticas las dos, también, porque vamos a tener el martes de Trump y Milei. Y también vamos a tener la semana del jefe de gabinete, que en apariencia era una persona de teflón, todo era invisible, y ahora sí, se está haciendo muy movida tuvo, claro. Cada vez más importante. Pero antes de entrar en el tema local, vamos a un episodio que en Europa se está haciendo muy popular, porque durante muchos años los españoles vivieron con culpa sobre la colonización. La colonización de América, en particular del Río Grande para abajo. Ahora hay una revisión sobre eso, en el sentido de que, bueno, los colonizadores españoles fueron mucho más abiertos, flexibles y... Sí, sobre todo comparado con otras colonizaciones, ¿no? Fundamentalmente, Exacto. Con la inglesa, con los esclavos de otras partes. Claro, que esclavizaron a la población y demás. Bueno, los españoles por ahí no tuvieron ese contacto. Dejaron universidades, Exacto. Hospitales, enseñaron. La religión en ese caso tuvo mucha importancia para los belgas, para los ingleses, para otros países europeos. La colonización, sobre todo en África, fue nada más que la extracción. Ahora, ese fenómeno de revisión también genera una contrarrevisión. Sí. Y hoy, por ejemplo, bueno, vamos a recordar el episodio de la Argentina, de que Cristina Fernández de Kirchner lo cambió a Colón. Sí, por Juan Azurduy en su momento. Lo cambió a Colón. Era parte de estos que hoy en Madrid exactamente entraron a un museo y hicieron lo que ustedes van a ver ahora. Bueno, es un cuadro emblemático, creo que es el primer cuadro de homenaje a Colón que se conoce. Bueno, parece que después ya medio lo han reparado. Sí, son cuadros que están generalmente protegidos porque ya ha pasado de este tipo de situaciones, estos atentados sobre las obras de arte. Pero está viviendo España, Europa, un fenómeno nuevo, que en la Argentina ya, bueno, con los cambios... Bueno, empezó con Chávez, ¿te acordás que Chávez fue el primero que sacó la estatua de Cristóbal Colón, después lo tomó Cristina? Viste que todos los fenómenos venezolanos llegaban un poquito más tarde acá a Argentina, pero llegaban. Exacto. Y bueno, ahora parece ser que se trasladó, fenómeno más bien vinculado a la izquierda, de este revisionismo y condenatorio de lo que pasó hace muchos años. Y pasó también en la televisión, en el cine, pero particularmente en la televisión, en una de las series más famosas, donde hubo varios capítulos dedicados a si Colón había sido un héroe o si Colón había sido un sangriento colonizador. Fíjense ustedes, le vamos a ver ahora en una emisión de una famosa serie que era Los Sopranos, en la cual la familia de Los Sopranos discuten sobre, digamos, la culturización que quiere hacer el gobierno o que hace la cultura norteamericana o la enseñanza norteamericana, y el padre del niño, que obviamente es de orientación italiana, en un sketch bastante entretenido. Teacher, Mr. Cushman is teaching your son that if Columbus was alive today, he would go on trial for crimes against humanity like Milosevic in, Europe. Your teacher said that. It's not just my teacher, it's the truth. It's in my history book. So you finally read a book and it's bullshit. Tony. Look, you had to walk in Columbus's shoes to see what he went through.
People thought the world was flat, for crying out loud. Then he lands on an island with a bunch of naked savages on it. I mean, that took a lot of guts. You remember when we went to Florida, the heat, and those bugs? Well, like it took guts to murder people and put them in chains. He was a victim of his time. Who cares? It's what he did. He discovered America is what he did. He was a brave Italian explorer. And in this house, Christopher Columbus is a hero. End of story. Teacher, Mr. Cushman. Bien, un detalle que no hay que olvidar, que los habitantes de este país, por lo menos, y también los de América, no debieran olvidar, es el Código de Indias. Ningún otro país de Europa planteó un código de esas características para ennoblecer el tratamiento con lo que eran los indígenas de acá. El respeto, el cuidado. En fin, historias que vuelven. Y ahora, bueno, tenemos el martes, el supermartes. El supermartes, claro, que aparte es la reunión de Milei que viaja mañana para encontrarse con Donald Trump, para conocer el Salón Oval por primera vez. Exacto. Se va a reunir con Donald Trump. Y va a ir a la Casa Blanca. Va con la comitiva, van a almorzar con Donald Trump y probablemente, si bien hubo algunos anuncios la semana pasada muy importantes en materia económica, la letra chica de lo que es el swap, el gobierno norteamericano, el Tesoro norteamericano compró pesos argentinos, intervino. Bueno, convengamos que eso es un acontecimiento absolutamente extraordinario. Exacto. Y casi irrisorio. Nunca nadie imaginaba que los americanos o que un gobierno norteamericano iba a andar a comprar pesos. Porque dicen que están subvaluados. Subvaluados. Exactamente. Mientras acá todos los argentinos, o la mayor parte de los argentinos, los profesionales, los empresarios decían que no. Se lo quieren sacar de encima. Exacto. Sí. Por eso, y además de todo esto que pasó la semana pasada, de los anuncios en materia económica, se especula que mañana no es solo un almuerzo, que seguramente venga acompañado de otra batería, tal vez de anuncios de estas características o más importantes que va a ser el gobierno argentino con el gobierno norteamericano en esta foto que seguramente mañana obtendrá, el martes tendrá Milei con Donald Trump. Bueno, hay que agregar ahí dos cuestiones. Una, que gente que conoce o que se ha especializado en conocer al gobierno americano sostiene que va a haber sorpresas. Exacto. Sorpresas que, bueno, no se conocen. Me refiero, por ejemplo, a un hombre muy cercano a la Embajada de los Estados Unidos, que también trabaja como periodista, que es Fabián Calle, anunció que va a haber muchas sorpresas. Y otra cuestión más que a los argentinos en general no le han prestado atención, es a un tratado comercial. Claro. Que va a haber entre la Argentina y los Estados Unidos, donde la cuestión de los aranceles va a cambiar el funcionamiento de la economía. Exacto. Algunos para mal. Esto es, hay aplicación de aranceles que van a inquietar mucho a varios sectores de la economía argentina. Otros se van a beneficiar. La aplicación no quita de aranceles. Convengamos, el martes tenemos esta reunión en la cual todos empresarios, economistas decían que el peso estaba sobrevaluado y aparece un señor que dice, no, está subvaluado. En la Unión Industrial Argentina, que ven con buenos ojos que Milei se reúna con Trump, dicen, ¿pero cómo? Claro, aparte del perdón, no solo lo dice, pone plata. Exacto. ¿Qué van a hacer ahora? ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir los de la sociedad rural? Que estaban siempre esperando que iba a haber una devaluación. Una devaluación. Ahora no va a haber una devaluación. Va a operar en contrario, con un aditamento. En ese tratado comercial que se va a hacer entre la Argentina y los Estados Unidos, el señor Bessent, que parece que es la voz cantante en el gobierno de Trump, ha anunciado algunas restricciones o cambios que le demanda a la Argentina. Por ejemplo, el agro, en términos generales, el campo, quiere que la Argentina baje sus retenciones. El señor Bessent dijo que no quiere que bajen las retenciones. Más, si fuera por él, pediría que les aumenten las retenciones. Sí, tiene una presión muy fuerte de los farmers en Estados Unidos cuando fue esta quita de retenciones por 24 horas, o por menos, si querés, en realidad contemplas una condicionalidad, hasta bajó el precio internacional de la soja, por ejemplo. Bueno, ese es su interés, pero no es el interés de la gente del campo. Esto es, en la sociedad rural van a tener el problema del tipo de cambio y van a tener el tema de que
posiblemente las retenciones no la van a bajar más. No sé, Milei anunció en su momento que era un impuesto que él iba a terminar sacando. O sea, Milei tendría que tarde o temprano tener alguna decisión con relación a las retenciones. Ya hubo un avance con esto que se quitaron por un tiempo, si bien fue coyuntural y por un problema cambiario, si se quiere, pero me parece que en Norte, por lo menos ya anunciaron este plan Argentina grande otra vez, que va a haber un cambio en los impuestos, van a eliminar 20 impuestos, una reforma laboral, todo lo van a anunciar después de las elecciones de octubre, pero se vienen cambios en materia impositiva y en materia laboral. Bueno, eso es la vieja reforma laboral, la vieja reforma impositiva, seguramente a negociar con algunos gobernadores y de acuerdo un poco a cómo salga el resultado electoral del 26 de este mes. Hay algún adicional más en todo este tema de Trump y Milei, que son reflexiones o actitudes que van a tener con relación en materia de política exterior, con episodios, por ejemplo, con el caso de Venezuela, donde hace ya más de un mes se viene insinuando y está actuando la Marina de los Estados Unidos atacando algunas embarcaciones que se suponen son de narcotraficantes y ahora dicen que atacaría algunos lugares precisos, según ellos, en los cuales opera uno de los carteles de la droga. Eso está, dicen que es inminente y que en alguna medida Rusia ha consentido esta operación militar porque ha decidido retirar a sus diplomáticos de Caracas. Sí. Por lo tanto, estamos ante una situación bastante inédita justo cuando en Suecia le concedieron el premio de la paz, Nobel de la Paz, a Corina Machado. Corina Machado, la opositora al régimen de Maduro, tal vez también como un guiño a, si querés, legitimar este tipo de acciones que pueden llegar a emprender Estados Unidos. Exactamente. Se lo perdió el compañero Trump, el premio Nobel. La verdad que trabajó para tratar de detenerlo. A Obama se le dieron por mucho menos. Sí, sin duda. A Obama se le dieron por mucho menos, pero bueno, quedará anotado tal vez para un eventual futuro Donald Trump, sobre todo teniendo en cuenta que logró avances en lo que es la guerra en Gaza, Israel en Gaza, y bueno, habrá que ver también con lo de Ucrania y Rusia si logran avances o no en esa materia. Observemos dos cuestiones. Una está vinculada con lo que fue, ustedes deben recordar, el Operativo Colombia, que fue la llegada de, digamos, la caballería norteamericana, la intervención militar por el tema de la droga. Exacto. Que produjo en Colombia la partida, la muerte, la interrupción en alguna medida del grandioso negocio de drogas que había en Colombia. Sí. Algunos decían, bueno, es como que apretaron un globo y parte de lo que había dentro de ese globo se dispersó por algunas partes de América Latina. Y, por ejemplo, en Argentina. Claro, y sobre todo en México en ese momento, ¿no? De Colombia parece que migró directamente a México en su momento. Exacto. Ahora hay una operación en marcha semejante, muy cercana a la Argentina. Va a ser sobre Paraguay. Y esto tiene muchas incidencias políticas, también tiene incidencia con el tema de los estupefacientes, pero mucha incidencia porque un expresidente de Paraguay, muy amigo de algunos dirigentes locales de la Argentina, y cuando digo muy amigo, realmente cercanos, inclusive hasta por tener vínculos, creo que hasta comerciales, son acusados de participar en el negocio de la droga. Acusado por Estados Unidos. Por Estados Unidos. Y ahí se viene un episodio bastante novedoso y del cual nosotros vamos a tener quizá algún tipo de consecuencia. Pero bueno, hay que esperar qué va a pasar con la hidrovía también, que es uno de los temas que seguramente están hablando, pero vamos a tener repercusiones varias, inclusive sobre lo que se denomina el control de la droga por parte de Estados Unidos a los países subdesarrollados, cuando el control de la droga en su propio país no está tan controlado. Bueno, Javier, vamos a... hubo un episodio con la cuestión del premio Nobel que se nos está escapando. Una trifulca. Una trifulca importante,
que es el señor Márquez. Nicolás Márquez, el biógrafo de Milei, un hombre que escribió sobre Milei, un representante de la derecha, si querés, algunos llaman de la extrema derecha, que fue muy crítico, si querés, en consonancia con la izquierda. Exacto. De lo que fue el premio Nobel de María Corina Machado, porque llamó a que era una golpista y en realidad dijo Ahí, que era... ahí está, a ver. Ahí tenés el tuit. Dijo que es una emisaria de Maduro, como que finge de opositora, que es una mujer que es mujer de Maduro, que es parte de un plan de fingir como opositora, por eso entra y sale del país diciendo que es desde la clandestinidad, esa teoría de Nicolás Márquez sobre este premio Nobel, que sería una farsa, el premio Nobel sobre Machado, no el premio Nobel en sí, sino el rol de María Corina Machado en esta oposición que tiene hacia el régimen de Nicolás Maduro. Pero claro, le contestaron a Nicolás Márquez, ¿no? ¿Pero quién le contestó? Le contestó Esteban Bullrich. Que Esteban Bullrich, como ustedes saben, está padeciendo una enfermedad extraordinaria, está inmovilizado, nunca habla. ¿Y qué dijo? Lo trató de idiota, creo. Es un idiota. Es un idiota. Cuestión que por ahí comparte mucha gente. Sí, sobre todo por esta cuestión también, si querés, le dicen que es un idiota a Nicolás Márquez por algo que dice un montón de otra gente que no le dicen que es idiota. Exacto. Pero bueno, es cierto que sí quedó muy identificado con este razonamiento muy extraño, criticando al Premio Nobel de la Paz para María Corina Machado. Bien, pero el hombre de la semana, aparte de las ofertas de los Estados Unidos, de esta cosa insólita, de que hay americanos que van a empezar a ahorrar en pesos y se van a desprender de dólares, sí. Realmente algo que nadie podía imaginar hasta la otra semana pasada, y que tampoco sabemos cuánto va a durar. Pero si lo dice Besen sí, por Trump, lo menos tendría que durar un tiempito. Como claro, mínimo tendría que durar un tiempito. Tenemos como invitado a alguien que nos va a decir si él ahorra en pesos o en dólares. Claro. Si sigue los consejos de Bessent. Exacto, al cual debe conocer. Me estoy refiriendo a Martín Redrado. Va a tener que bailar la conga Martín Redrado acá para decirnos la verdad en ese aspecto. Claro. Si esto dura, si no dura, si verdaderamente conviene quedarse en pesos, si conviene quedarse con tasas extraordinarias. Si es cierto en que pesos, Estados Unidos compra porque está barato o compra por otras razones. o porque va a ser un gran negocio. Porque, claro, comprar algunos títulos argentinos en el precio que están, si tienen solidez posterior, claro, y la Argentina puede afrontar los vencimientos, sí, si seguramente van a subir. Claro, deberían subir. Ahora, eso ya está convirtiendo a la Argentina en una mesa de dinero y al propio gobierno de los Estados Unidos también. Que trabajan con Inside Information. Exacto. Claro. Pero, bueno, el hombre de la semana en verdad también ha sido el señor Guillermo Franco, jefe de gabinete, por el cual ocurrieron algunas cosas. En primero, se hizo el vivo, se molestó con gente que salió... Sí, lo increparon. Exacto, que la fue a saludar, qué sé yo, y utilizó, a ver, musicalmente voy a tratar de acordarme de un tema que nos va a mostrar, nos va a hacer escuchar el director, que era característico del programa de La Nata. Claro, un homenaje a La Nata. Le exacto. Ahí tenés. Y fíjense lo que pasó. Van a tener que pagar la historia, La historia se las va a cobrar. A todos ustedes. Sí, porque sí, porque se la van a cobrar. ¿Por qué kirchnerista? ¿Por qué kirchnerista? Mira vos, y ahora te están cobrando. ¿Qué están pidiendo? ¿Cuántos miles de dólares pediste? Vos sos tan responsable como usted. Ahora vos, por favor. ¡Sos un mandatario! ¡Te votaron para mandar! Ganador, Franco, ¿sí? Dialoguista. El dialoguista. El dialoguista es el ganador, ¿eh? Sí, trató primero de tener una conversación cuando vio que era imposible, bueno, terminó ofuscado y reaccionando. Viene también de una semana de calentura. Porque fíjense ustedes que a raíz de todos los episodios que hubo con la renuncia de José Luis Espera como candidato a diputado en la provincia de Buenos Aires y las derivaciones de esos casos, bueno, le echaron culpas a él, le echaron culpas a otros, etcétera. Y en algún sentido se devela otra vez la famosa interna que tiene el gobierno, que normalmente se la interpreta entre Karina Milei y Santiago Caputo, pero ahora se agregó el señor
Francos. Que ya se decía que tenía un enfrentamiento. Una vez lo internaron a Francos, que decía que fue después de una pelea con Santiago Caputo y demás. Siempre se especuló que la relación entre ellos era tirante. Pero ahora por lo menos habla. Fíjense este video en el cual él habla a la cara y desafía. Canté al balcón y bajo, eso es bueno. Eso es bueno, como Romeo y Julieta. ¿Se van a juntar formalmente? No, esto es totalmente informal. Pero por eso digo, ¿se van a juntar formalmente? Después que le cantemos la canción con Facundo Sarabia, que se llama A mi país. Digo, en toda gestión hay gente que trabaja, pero no tiene responsabilidad. Viste que hay algunos que firmamos resoluciones, decretos, proyectos de ley, etcétera, y hay otros que asesoran, pero que no tienen esa responsabilidad. ¿Quién está hablando? Yo en general. Y tu idea es, más allá, tu idea es, che, a ver, estos que están acá, que están asesorando, que no están poniendo la firma, venga muchachos, bienvenidos. Sí, claro, asuman responsabilidades. ¿Usted qué quiere que Santiago Caputo firme? Claro. Yo digo, eso es una decisión del presidente. ¿Pero le gustaría que Santiago Caputo tenga firma en el gobierno? Yo creo que todos. A mí me parece que dirigentes que están participando del gobierno asuman responsabilidades, es bueno. Bueno, no solo es bueno. Bueno, por eso. Sino que mostraría un gesto, un acto de responsabilidad al cual, por ahora, Santiago Caputo no se ha querido someter. No. Para algunos, gobierna, la mitad del gobierno es de él, pero él no tiene ningún tipo de responsabilidad sobre eso. Es bastante curioso. No tiene responsabilidad formal, porque no firma nada. Exactamente. Por supuesto, sí rendirá las cuentas que tiene que rendir en la gestión con Milei, pero es directamente con Milei porque no tiene ninguna responsabilidad formal. Tiene una bilateral con Milei. Exactamente, una bilateral con Milei, y habrá que ver si esto que está diciendo Francos cambia a partir de octubre, de noviembre, de diciembre, cuando haya movimientos en el gabinete, si efectivamente Santiago Caputo asume un rol diferente, pone la firma o se mantiene este esquema que por ahora en algunas cuestiones funciona y en otras pareciera no funcionarle al gobierno. Bueno, quedaba otro video. Sí, otro una tweet. semana muy movida de Francos, porque te acordás que tuvo también esta esta modificación que hicieron a la ley de DNU para que vuelva al Senado y ganó tiempo el gobierno con eso. Algunos dicen que fue una movida de Francos, otros dicen que Santiago Caputo. En algunas cosas trabajan juntos. Veíamos recién al principio el video con Valdés. Exacto. Fueron los dos a recibirlo cuando Valdés quiso presentarse en la casa. O sea, hay una interna, pero pareciera que también conviven en la gestión y por lo menos se colaboran mutuamente. En este caso que quiero hacer mención es el episodio de que la diputada Pagano, Marcela Pagano, digamos muy activa, muy conflictiva, que se destaca inclusive por el ataque de nervios que tiene. Sí, contra el gobierno por el que entró. Y con otras mujeres del gobierno, caso Lilia Lemón, que algunos imaginan como escenas teatrales. Sí. Salió a hablar mal de Francos. Exacto. Y dijo, bueno, todo lo que hace Francos en realidad está porque se lleva un sueldo de YPF. Primero dijo que eran $180.000, después salió que eran $74.000. Toda información muy extraña. Franco fue el que aclaró que ellos no cobran este tipo de salarios. No cobran salarios, ni él ni Rotondi es la otra persona. Rolandi. Son los representantes, claro. El resto del directorio sí, seguramente cobra más que eso. Estamos hablando de la empresa más importante de la Argentina. Sí, son los accionistas de la empresa, ¿no? Que están representados en un directorio. Argentina, como tiene acciones en la empresa, tiene sus nombrados sus representantes. Y seguramente Francos cobrará una jugosa retribución por los gastos de representación de YPF, supongo, pero no cobra sueldo, y la información que en ese plano hizo Pagano se equivocó un poco. Sí. Si piensa que el presidente de YPF gana muchísima más plata, o si se entera, me parece que se va a preocupar, se va a poner colorada. Sí, lo va a criticar un poco más. Pero bueno. Pero se ve que lo tenía con Franco, que es una figura más cercana al presidente, y por ahí le gustó tirar más por ese lado. Bueno, estamos con poco humor, porque es una semana. Uno ya parece que hace 10 años que Esper renunció a la candidatura, a los cambios que hubo, a que el nuevo reemplazante de Esper va a ser Santilli. No, que iba a ser primero, pero iba a ser Reijard primero. Claro. La justicia primero dijo que iba a ser Reijard, después cambiaron. Y que dijeron que Reijard no podía asumir porque no puede hablar. Porque la pusieron como un objeto decorativo,
un lindo objeto decorativo, Sí. pero que no habla y que no puede defender las ideas de Milei, etcétera, con lo cual se generó una situación bastante incómoda, que va a ser hacia adelante incómoda, en el sentido de que el que va a llevar la campaña es Diego Santilli. Ahora formalmente porque la Cámara retó a Ramos Padilla. Eso, de eso vamos a hablar después. Y ahora sí la tiene en cabeza Santilli. Antes la iba a llevar igual, por más que la número 1 iba a ser Karen Reijard, pero ahora es formalmente el número 1 Diego Santilli. Y ella, más temprano que tarde, antes de las elecciones, algo va a decir. En este programa no creo, porque acá casi no viene ningún oficialista, pero en algún programa va a aparecer y le vamos a conocer la voz, no solo la de que atiende a los animalitos, grandes, pequeños, Sí, definiciones los perritos, políticas, decís vos. exacto, las mascotas. Pero tenemos algo más divertido. A ver. Que es al candidato a diputado por la Sí. provincia de Buenos Aires del kirchnerismo, que es el ex canciller Tayana, Sí. imitándolo a Juan Perón. Mirá vos. Esto Ya es, todos los además, recursos a la mesa. Exacto. Por favor, director. El éxito se concibe, se prepara, se realiza y finalmente se explota. No nos vencerán. ¡Fuerza a todos! En Tayana, Sí, tiene me parece perspectiva que en las tablas. Más parecido a Víctor Laplace. Una mala imitación de Víctor Laplace que de Perón, me parece. Bueno, algo hace. Sí, es cierto. Además, tienen que capturar el aparato peronista que siempre despreciaron. Con Sin duda, Cristina. siempre lo Entonces, detestaron, sobre todo el de Perón, Lo claro. tienen que mencionar al general, lo tienen que convocar en la memoria, tienen que aludir a sus frases. Ahora, si viene el 17 de octubre, seguramente todos van a celebrar el Día de la Lealtad. Exactamente. Porque estaban todos peleados. Que esta vez no festejaron el cumpleaños de Perón. No. Pero sí celebraron cuando se fue el aniversario de la muerte, Ah. que no estaban acostumbrados. En general, Cristina nunca recordaba eso y este año particularmente sí lo recordó. Sí, que ni siquiera fueron al lugar donde, de los dos lugares que dicen que nació Perón, ¿no? Van de visita, nada. Y creo que debería ser un pasaje turístico. Sí, un pasaje peronista turístico. Bueno, no solo peronista, histórico. Exacto. Bueno, hablando de Perón y de las incidencias que hay un episodio que ocurrió, obviamente pasó casi bajo la superficie, porque la verdad que lo que generó la situación de Esper fue un despelote monumental en materia política, en materia económica. Estuvimos al borde de algún lunes negro, Sí, de claro. algún viernes negro, en materia económica, en la venta de todos los títulos de la Argentina, de la caída de todas las acciones de la Argentina, que cayeron, ¿no? Sí, En hubo muchos casos. lunes negro y Exacto. hubo martes negro. Después replicaron para arriba. A propósito, tenemos que preguntarle a ¿Qué va a pasar? a ¿Qué Redrado. va a pasar mañana? No, mañana no, porque es feriado en Estados Ah, Unidos. bueno, está bien. El martes que va a pasar. Si estos billetitos que tenemos acá, que los voy a proteger de que no me los saque Besen, Sí, sí. pero que me los reemplace con dólares. Claro, o ¿por qué? Y aparte de una curiosidad, ¿por qué se anunció el jueves a la tarde cuando ya no impactaba? Había feriado en Argentina. También una curiosidad, ¿por qué se eligió ese día para hacer ese anuncio? Tal vez encierra alguna cosita de mercado. Tal vez. Puede ser, no sé, pero este episodio, que fue una visita además interesante, pero que algunos la consideran destituyente, atribuida a la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, que fue a abrazarse, a darse un beso con el gobernador Infran, Sí. un peronista de pura cepa, casi como Perón, un guaraní. Sí, que está del año 85. Exacto. Pero aparte, un guaraní, Perón fue un general paraguayo. Sí. Y él, hasta no sé si no nació en Paraguay. No le recuerdan bien los Pilagá. Exacto. Perón. Pero acá estamos viendo el momento en que ella se está abrazando en las marchas. O sea, una conmemoración. Exacto. Exactamente. La conmemoración vamos a hablarla aparte. Sí. Porque es una conmemoración a la cual el gobierno no se sabe si acompaña o no acompaña, del mismo modo que no se sabe si ella representa o no representa al gobierno. Pero la conmemoración a la que fue por esa especie de masacre que hicieron los montoneros en la época de los 70,
en la cual arrasaron con un cuartel, mataron mucha gente, pero mataron fundamentalmente soldados, sí, algunos primerizos, y que quedó en la historia por la famosa respuesta de un soldado, que cuando ya habían entrado los montoneros y estaban en una superioridad numérica, les pidieron la rendición a esos soldaditos. Porque sí, eran... Soldado Luna, el famoso... Exacto, eran unos pibes, y ese soldado Luna dijo, acá no se rinde nadie. Carajo. Bueno, pero eso no quisiste decirlo, era más mileísta. De la libertad. Bueno, los mataron, los masacraron. Es una de las historias negras de las dos partes de la Argentina. Y ella fue a ese sentido homenaje, con un gobernador que es peronista, con un gobernador que es representado en el Senado de la Nación por alguien que es la cabeza de lo que se llama la destitución de Milei, que es Mayans, José Mayans, el hombre que habla con mayor, digamos, crítica sobre el gobierno. Rara la visita, raro el momento, porque era el momento donde, bueno, el lunes negro, el viernes negro... Bueno, es cierto que Víctor Villarroel siempre tuvo esta bandera, por supuesto, de estas cuestiones, con lo cual en eso sí hay una línea de coherencia de ella. Si querés, lo que es curioso es que ella dice que va en carácter de vicepresidenta, pero en otro reportaje acá vimos que decía que ella no representaba al Poder Ejecutivo. Me parece que todavía no sabe bien dónde está, ni a quién representa, ni dónde pararse, pero sí es cierto que este tipo de episodios, lo llamativo es estar junto a Infran, ¿no? Siendo que en la lista, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, hay gente vinculada a montoneros, o sospechada de ser vinculada con montoneros, o esta mirada tan amable que tuvo siempre el kirchnerismo con el sector de montoneros, o con ese sector de esa Argentina oscura que vos bien mencionás. Bueno, parece que Infran está en otra parte del peronismo, por lo menos no tiene una mirada tan amable eso, y recordó este episodio acompañado de Victoria Villarroel. Y ella también está en otra parte del gobierno. Pero para pensar que el kirchnerismo siempre señaló a Victoria Villarroel como promilitares o que defendía. Sí. Y bueno, Infran fue, sacó su foto y la acompañó. Me parece que a más de uno le habrá producido urticario de un lado y del otro. Javier, vos mencionaste recién el caso de el juez Padilla. Sí, Ramos Padilla. ¿Qué decisión había tomado Padilla que luego la Cámara modificó? Ramos Padilla había dicho que la primera candidata tenía, ante la salida de Esper, tenía que ser Karen Reichardt, contradiciendo el decreto que dice que a un varón lo reemplaza un varón y a una mujer lo reemplaza una mujer. Eso dice el decreto, no es un juicio de valor, eso dice. Pero Ramos Padilla hizo una interpretación para la Cámara antojadiza, subjetiva, que tiene que ver con su valoración. Explícalo porque lo dice con las palabras de la Cámara. La Cámara dice que Ramos Padilla... Poco usual. Sí, no, lo mandó al colegio. Vamos a decirlo rápidamente, lo mandó a estudiar de nuevo a Ramos Padilla a la Cámara porque dijo que desatendió la jurisprudencia, que hizo una interpretación subjetiva, se apartó de las leyes por visiones personales. Sí, los párrafos son un poco más largos, te lo resumí en esas partes, pero si querés, dice que actuar de modo divergente, con fundamento en visiones personales o ancladas en lecturas impropias del derecho, pone en grave riesgo el sistema republicano y nos conduce a lo que tantas veces ya ha calificado como el gobierno de los jueces. Bueno, este juez, tantas veces identificado con el kirchnerismo, de tener esta subjetividad a la hora de fallar, no con justicia, esas son las visiones personales, los intereses personales. Porque es una interpretación de una ley que es taxativa y que había jurisprudencia al respecto, nada, en una visión que supuestamente, para los que hacen lectura política de esto, perjudicaba al gobierno. Dejar primera a Karen Reichardt perjudicaba las chances electorales más del gobierno, porque Tayana misma rápidamente la invitó a debatir y demás cuestiones, tratando de exponer esta situación o esta supuesta debilidad argumental que podría llegar a tener la candidata de la Libertad Avanza. Ya debatirán juntos en el Congreso, ¿no? Exactamente. Tayana y esta seguramente señora. Entre los dos. De cualquier modo, esta situación de Ramos Padilla, y aunque no tenga connotación política con otros magistrados, ha generado... hay que incluirlo en otro episodio, o en varios episodios que configuran exactamente como una especie de baluarte, de sistema, que son algunas decisiones de tipo judicial que comprometen inclusive hasta la propia seguridad del Estado. Porque los jueces federales, que tienen prerrogativas y privilegios, porque son hombres de Estado, al revés de los jueces ordinarios,
han tomado la iniciativa de, por ejemplo, decidir investigarle los teléfonos al presidente sin que el presidente fuera imputado o procesado, averiguar datos personales, que en última instancia, por el interés de la justicia independiente, en última instancia, para que sea, no parece tan mal, pero cuando la Argentina está negociando un convenio económico tan importante como el que está haciendo con Estados Unidos, cuando la Argentina en alguna medida hace un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, cuando la situación económica teníamos los viernes negros y los lunes negros y los martes negros, una decisión de esas características me parece que complica mucho la estabilidad y la tranquilidad y sobre todo, lo que diría Duhalde, la gobernanza de la Argentina. Sí. Sobre todo sobre una causa que desde Estados Unidos vienen todas buenas noticias. Sí, pero al margen de eso, ¿no? Al margen de eso, hay todo ahí una situación en la cual los abruman a los jueces federales con que tienen interés o malestar por el nuevo código que le da autoridad a los fiscales, con algunas cuestiones, con el tema del maltrato, del poco trato, inexistente trato con el Ministerio de Justicia, con las torpezas del segundo del Ministerio de Justicia, que es el señor Amerio, pero igual no da para tanto para poner, sobre todo porque no son cuestiones urgentes, pero de repente lo que se dilataba durante todo un tiempo, como fue, por ejemplo, el caso de este señor Machado, varios años, la extradición. De este lavador, no solo la extradición, todo el proceso ese, que bueno, el señor vivía en su casa, en fin, vivía con algunas ventajas que no tiene. Privilegios. Exacto, que solo lo tienen, qué sé yo. Que los tienen los que pagan. No, porque Cristina tiene, tiene privilegios. Tiene la edad, tiene la edad para acceder. No creo que pague, pero pasaron 3 años y de repente en una semana se descubrió todo. Se descubrió todo, que llegó el pedido de Estados Unidos para que se lo manden a... Sí, todos se lo sacaron de encima. Rarísimo. Y después, bueno, que la vinculación de Esper, la expulsión de Esper, porque en realidad lo de Esper ha sido una expulsión. Y todavía queda quizá la posibilidad de que lo expulsen de la Cámara de Diputados. Todo eso tan rápido también se vuelve un poco sospechoso, al menos para un ojo, no digo clínico, pero alguien que está afuera, alguien que tiene que firmar algo con el gobierno de la Argentina, que naturalmente antes de firmar te dice, che, pero ¿qué está pasando allá? ¿Al presidente le están investigando el teléfono porque habla con gente rara? Son temas de tipo invasivo que por ahí no se vean, pero que también contribuyen a una situación tan particular de inestabilidad como vive la Argentina. Bueno, vamos a Martín Redrado. Sí, claro. Y después todo esto que tenemos acá, aparte de tirarlo... Pero antes te hago, si querés, te doy un consejo, porque desde hoy potencia tu rendimiento físico e intelectual con Framintrol Energy. Framintrol Energy posee resveratrol de máxima potencia que activa los genes de rejuvenecimiento, ayudando a reforzar el sistema inmune y a proteger tu corazón, memoria, músculos y huesos del paso del tiempo. Con Framintrol Energy te cuidas y te energizas. Mirá. Framintrol es resveratrol suizo de máxima potencia. Te ayuda a reforzar tu sistema inmune y a proteger tu corazón y tu memoria del paso del tiempo. Y ahora también nuevo Framintrol Energy. Resveratrol más ginseng, ginkgo, guaraná, magnesio y vitamina B3 para ayudar a potenciar tu rendimiento físico e intelectual. Nuevo Framintrol Energy. Te cuidas, te energizás. Bien. Con la salida de Esper nos quedamos sin candidato a la gobernación de la provincia de Buenos Aires, Javier. Claro, se quedó La Libertad Avanza, un candidato que era natural, no venía con todos los números para ser candidato a gobernador. ¿Lo va a hacer ahora Santilli? Ahora parece que el que hereda la antorcha de La Libertad es el Colorado Santilli. Teníamos reservado acá un panorama informativo bastante interesante de cómo no sé si el peronismo, el kirchnerismo, el kicilosismo o lo que fuese, tienen una lista casi interminable con candidatos para ser gobernador. Varios anotados. Y La Libertad Avanza no tiene a casi nadie. Pero bueno, primero está Redrado, que está acá en un minuto.
A Martín lo convocamos porque lo convocamos a menudo acá al programa, pero en alguna medida lo reconfirmamos como figura para traer el programa, porque no son muchos, si es que hay algún otro economista argentino, que escriban en el Financial Times, o que el Financial Times le pida una nota, o que Redrado le ofrezca una nota al Financial Times, que es posiblemente el diario más serio en materia de información económica. Y acá escribió Martín, y te pido nada más que 35 segundos para que digas qué dice esas 3 lecciones que tiene que tener la Argentina. Sí, primero el origen. Fue a partir de la tensión que hay entre el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos y el presidente Trump, el caso... Tu experiencia. La experiencia con Cristina Kirchner se volvió la tensión, para ser justos, es sobre el uso de las reservas. El uso de las reservas fue, pero acá es el avasallamiento sobre el avasallamiento sobre la institución. Empezó esto hace un mes, cuando le comenté al periodista, me dijo, ¿por qué no escribís una nota? La nota brevemente lo que dice es, avasallar la institución Banco Central puede tener beneficios de corto plazo, pero costos a largo plazo. Y básicamente en el caso lo que digo es, si le toca a un presidente de Banco Central, lo que tiene que hacer es primero ir a la justicia, como lo hizo también la directora de la Reserva Federal, a la que se pretende echar en este momento. En segundo caso, explicar ante el Congreso, fundamental, porque en definitiva aquí, hasta por lo menos mi caso, y en los Estados Unidos, el presidente del Banco Central, los directores son nombrados por el Senado. Y en tercer lugar, hacerlo público, ¿no? Que el presidente del Central esté diciendo en el público, miren, se está queriendo avasallar el Banco Central, en el caso nuestro sacarle las reservas para darle estabilidad cambiaria a la gente. Y bueno, lo que ahí digo es, estas son las lecciones que le pueden servir al presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, y por eso lo tomó el Financial Times como un caso. Un caso. El caso de si bajan o no las tasas en los Estados Unidos. Exactamente, cuánto tienen que bajar las tasas hoy en los Estados Unidos, y esta tensión, Roberto, que hay entre inflación, que todavía no ha bajado al 2%, que es el objetivo de la Reserva Federal, está en 2,9%, y la tensión que hay sobre todo por el incremento de aranceles que ha tenido la política de los Estados Unidos, la política comercial. Eso tiene un impacto sobre los costos estadounidenses, y bueno, entonces está la inflación por un lado, y por el otro la creación de empleo. Se ha desacelerado la economía, entonces qué mejor que echarle la culpa no a la política, sino echémosle la culpa al Banco Central. Bien, eso nos trae la Argentina. Hablaste de la palabra aranceles. La Argentina con Estados Unidos va a tener una nueva lista de aranceles. Acá los norteamericanos no solo nos van a cambiar los pesos, nos van a comprar pesos, nos van a auxiliar, van a hacer todo lo necesario para que Milei siga siendo presidente de la Argentina hasta el 27, y que además después del 27 vuelva a presentarse y gane, etcétera. Todo eso es lo que tenemos en claro, lo que hemos visto en la superficie. Pero lo que no se conoce mucho es el tema de los aranceles, que es que bajan posiciones a cero. Y vos también en el tema de política comercial has tenido que ver en algún momento. Así es, Acá, ¿quiénes son los que van a quedar jodidos? Bueno, siempre tuvimos tensiones comerciales con los Estados Unidos, y que no tienen nada que ver con la ideología, porque nuestras economías son muy competitivas. El agro en los Estados Unidos es muy competitivo. Los ojeros son muy competitivos. Mencionabas, cuando fui vicecanciller, me tocó negociar directamente con el negociador comercial de los Estados Unidos. En ese momento todavía estaban las rondas multilaterales, y ahí en Ginebra, en la Organización Mundial de Comercio, se llama un salón verde, donde se juntan, recordá que eran, ahora ya ha caído, digamos, el multilateralismo cayó, pero de 140 países se elegían 25, y Argentina estaba en esa mesa. Pero yo recuerdo, Roberto, la presión personal que me ponía sobre las retenciones a las exportaciones. El representante comercial de los Estados Unidos estaba defendiendo los intereses de sus agricultores, con lo cual lo traigo ahora al tema. Sin duda, tenemos que ver la lista de sí, bueno, pero Bessel ya ha dicho
que quiere que le pongan impuestos a las exportaciones. Bueno, en particular al agro. Ocurrió también en esos 3 días en donde bajaron las retenciones, después vino esa presión que hizo la propia secretaria de Agricultura de los Estados Unidos sobre el secretario del Tesoro y las retenciones volvieron a subir. Con lo cual, evidentemente ahí tenemos un área de tensión. Yo espero que los acuerdos, Roberto, sean más en donde tenemos complementación productiva. Por ejemplo, en minerales críticos, en aquellos minerales que son críticos para la industria de la tecnología. ¿Qué pasó el jueves? Importante lo que pasó para Argentina. Claro, pero importante también la inversión. La inversión no, pero la tensión con China. China se negó a venderle minerales críticos a los Estados Unidos y los Estados Unidos respondieron con una suba de aranceles del 100%, por eso el viernes acá fue feriado. Pero allá todo se fue muy para abajo. Todo se fue para abajo, incluso los bonos argentinos, porque todo el mercado norteamericano cayó. Mañana, como vos dijiste, es feriado en Estados Unidos, con lo cual hay otros temas. El presidente Trump está viajando a Egipto para celebrar la paz en Gaza, o el acuerdo de paz, con lo cual otros temas dominando la agenda, pero indudablemente nosotros lo que tenemos es esa complementación, Roberto, en minerales críticos, en lo que se llama minerales raros, que son 16 componentes químicos que tienen Argentina. Según estuve estudiando, Roberto, tiene 320.000 hectáreas en el noroeste de tierras raras. ¿Para qué sirven esas tierras raras? Por ejemplo, para hacer las pantallas de los teléfonos táctiles, o drones, o satélites. Bueno, yo espero que los acuerdos que haya con Estados Unidos vayan en esta dirección y no en la parte donde somos más competitivas, donde los intereses no convergen. Ahora, con esos aranceles aplicados de Estados Unidos a la Argentina, el agro tiene problemas. Tiene problemas, sí. La UIA tiene problemas si te dicen que el peso está subvaluado. ¿Quiénes más están? Bueno, sobre todo están todos los sectores productivos. Todos los sectores productivos hoy tienen problemas de costo, Roberto. Por lo tanto, a mí me preocupa que Argentina, después del 26 de octubre, se genere una agenda legislativa que vaya a los problemas centrales que hoy tienen los sectores productivos, que es básicamente los costos impositivos, los costos de infraestructura, los costos de logística, los costos de transporte, los costos en materia financiera. Bueno, tenemos que atacar esos costos porque si no, no hay acuerdo comercial que nos pueda mejorar la calidad de vida de los argentinos. Bueno, Javier. Martín, hablabas de lo que pasó el jueves, este anuncio del secretario del Tesoro, del gobierno de Estados Unidos, la intervención, esta especie de salvataje. ¿Esto se da por inconsistencias del programa económico argentino, del riesgo argentino o el riesgo Cuca, como lo llama el gobierno? ¿Dónde está? Porque si es una cosa, nada, pasan las elecciones y se sobrevive, y si no, va a haber que hacer correcciones. ¿Vos dónde lo ves el problema? A ver, desde la perspectiva de los Estados Unidos, esto es una asistencia geopolítica, para decirlo con una frase muy elocuente. Es la geopolítica, estúpido. Claro. Y es la tensión entre China y Estados Unidos y cómo los Estados Unidos está buscando proveedores confiables o áreas de influencia que le respondan en el caso de un conflicto mayor con China. En el caso de la Argentina, sin duda que ha habido errores de política económica. El primero ha sido llegar a este momento preelectoral sin haber acumulado reservas. Algo que lo dijimos también en ese momento. Era cuando el equipo económico quiso jugar con la idea de tener un tipo de cambio de 1.000 pesos. Recordemos cuando se inició este tema de las bandas y el tipo de cambio estaba en 1.180. Bueno, la idea era que llegara a 1.000 pesos. En lugar de acumular reservas, se dejó que, hablando del campo, Roberto, Javier, abril, mayo, junio, el campo liquidó 10.850 millones de dólares. ¿Cuánto compró el Tesoro o cuánto compró el Banco Central? 0. Con esta idea de, que esos dólares vayan al mercado para poder bajar bajar el tipo de cambio, con el objetivo de también usar la herramienta cambiaria para bajar la tasa de inflación. Bueno, obvio. Entonces, se sobreutilizó la herramienta cambiaria, se sobreutilizó también la herramienta salarial, una de las cosas que siempre me preguntan. Y bueno, seguramente la gente no sé si está contenta. Parece que la gente
de pronto hablan a favor la CGT de que hay que como que devaluar, aunque sea un poquito, cuando eso sería perjudicial para ellos. Sí, sin duda, las devaluaciones, Roberto, han probado ser negativas. Por supuesto, negativas para el trabajador. Acá hay que trabajar en la estructura de costos. Sobre todo, creo que los sindicalistas tienen que estar preocupados por formalizar trabajadores. Entonces, aquí la clave es, en una modernización de la estructura impositiva, trabajar por una convergencia para que haya una disminución de impuestos al trabajo. Por ejemplo, hoy cualquier empleado que nos está mirando, el salario, si tiene la suerte de ser formal, porque recordemos que Argentina tiene un problema de empleo, hace 15 años que el empleo formal está en 6 billones de trabajadores, y no crece. Claro. Con lo cual hay un problema ahí estructural que no se ha atacado. Pero un empleado que nos está mirando, si es trabajador formal, paga un 18%. Sobre lo que recibe de bolsillo, paga un 18% de impuestos. Y el empleador, un 28%. Es decir, si nosotros disminuyéramos impuestos a trabajo, por ejemplo, a la mitad, lo que se lograría es, primero, mejorar el salario real sin generar inflación, sin generar devaluación. Para mí ese es el camino. ¿Y quién lo paga? ¿Quién lo paga? Bueno, lo pagamos con mayor formalización de la economía. O sea, nosotros no podemos tener, Roberto, siempre hay que pensar en un equilibrio económico y social. No podemos tener un equilibrio económico y social con un 50% de la economía y de nuestros trabajadores que están en la informalidad. El tema es generar incentivos que formalicen a esos trabajadores. Como dice un amigo mío, perdón, si una cuarta parte o la mitad de los que viven en un edificio no pagan las expensas, el edificio no funciona, el ascensor no anda, hay que ir por la escalera. Los otros no quieren saber más nada. Martín, yo te voy a preguntar, hablabas del error cambiario que cometió el gobierno antes de las elecciones y ahora parece que el gobierno le da un puente para que llegue al 26 por ese error cambiario que tiene. ¿Y el 27 qué pasa? Bueno, a ver, está buena tu definición de puentes, porque, Javier, si uno tuviera que definir esta asistencia financiera es ir de puente en puente, ¿no? Sí. Y uno puede recordar el primer puente el año pasado, cuando estábamos en agosto del año pasado, también hubo tensión cambiaria, vino el blanqueo, 20.000 millones de dólares. Después eso alcanzó hasta mediados de abril, otros 20.000 millones de dólares. Parece que son, hasta la cifra es la misma, ¿no? Sí, sí. Ahora en octubre, otros 20.000 millones. De puente en puente, 20.000 millones de dólares cada... Más que de puente en puente, ¿por qué no usamos la palabra service? Entra el mecánico, el auto tiene problemas. Claro, entra el mecánico, Roberto, pero no corrige. Claro. Sigue viviendo con aditivos, y no corrige los problemas que tiene en el motor. Entonces, la pregunta tuya, ¿qué pasa el 27? Bueno, creo que claramente Argentina necesita una agenda legislativa de reformas que nos hagan más competitivos a nuestros sectores productivos. Entonces, si el gobierno el día 27 convoca a los gobernadores, aquellos gobernadores que quizás no le puedan ser tan afines, pero se pone de acuerdo en qué va a hacer en materia impositiva, qué va a hacer en materia de obra pública, de infraestructura, qué va a hacer en materia de tasa de interés, qué va a hacer en materia de integración productiva con el resto del mundo. No solo, Roberto, hay que mirar a Estados Unidos, que me parece importante, pero hay que mirar a otros países, sobre todo países que tengan complementación productiva con Argentina, en América Latina, en el resto del Asia-Pacífico. Es decir, el comercio internacional no tiene que ser ideológico, tiene que ser a dónde están las posibilidades de generar más empleo y más producción para la Argentina, y más dólares. ¿Y vos desconfías entonces de lo que te plantea Besen, que la Argentina debe sacar a los chinos de la Argentina? Bueno, vamos a ver la frase que dijo. Yo, por lo que veo, analizo, converso, en los Estados Unidos hay algunos temas, Roberto, en donde a los Estados Unidos le interesa que no esté China. Por ejemplo, está claro que es en el tema infraestructura, que está en el tema bases, bases como las que tienen, que está en el tema del Atlántico Sur, que puede estar en el tema también telecomunicaciones. Claro, tecnología, tecnología. Por supuesto, inteligencia artificial, porque acá, como decíamos hace un rato, lo que se está peleando es el liderazgo del mundo. ¿Puede esto terminar en un conflicto como hubo en otras circunstancias? Para mí vamos a tener conflictos en sectores, en ciberseguridad, por ejemplo. Entonces, es importantísimo tener bases de datos como las que va a instalar
AI, aquí esta inversión millonaria que se anunció, que también digo, así como pie de página, todavía falta energía, crear energía suficiente. Tenemos la potencialidad de Vaca Muerta, tenemos la potencialidad de energía eólica, tenemos la potencialidad de energías renovables, pero todavía la energía no está. O sea, hay que crear primero la energía para poder generar esos centros de datos. Entonces, yo lo que diría es lo siguiente, Roberto, con respecto a China y Estados Unidos. En esos sectores, Argentina debe tener la habilidad de que no estar con empresas chinas. Pero en el resto, yo sinceramente veo que los Estados Unidos no le hacen ningún problema a países que comercian temas que no son estratégicos con China. Yo diría los temas estratégicos como los que acabo de mencionar, la compra de armas, por ejemplo, el Atlántico Sur. Bueno, esos son temas estratégicos para Estados Unidos. En esos temas, no. Bueno, pero ya, en el resto que pueda ser comercial... Ya estamos trabajando. Ya estamos. Sí, en el gobierno está trabajando. Sí, bueno. Nosotros no, pero bueno, es la Argentina la que con termina. los aviones, yo además estoy en contra de los aviones, así que estoy a favor de comprar drones, no aviones, pero... Es cierto. Eso es otra cosa, pero bueno. Es una visión mucho más moderna, la de los drones, como lo estamos viendo en Rusia sobre... Pero había que hacer una pista para estos aviones también, ¿no? ¿Para los que compramos? Sí. Seguramente, no tenemos la capacidad. Drones es mucho más fácil, mucho más ágil. Exacto, y sin pista. Y sin pista, pero, y sin hombres, además, que estén en riesgo vidas. Y sí, además, pero habría muchos empresarios enojados. Sí, Javier. Yo te quería preguntar, porque hablamos de este puente hasta el 26. Sí. Pero esto fue el jueves. Así es. ¿Vos crees que alcanza hasta el 26? ¿Crees que tiene la suficiente fuerza para alcanzar hasta el 26? ¿O crees que todavía vamos a tener a un gobierno que algunos especulaban que iba a llegar al 26 escupiendo sangre, pero que con esto pareciera ser que ya está parado de nuevo en el ring y está preparado para la pelea? Bueno, si hablamos desde el punto de vista financiero, hay dos temas. Uno es el tema cambiario y otro es el tema títulos públicos, riesgo país, bonos. En esos dos aspectos debiéramos tener por lo menos tranquilidad. Y sí, está claro que también la señal que ha dado el Tesoro de los Estados Unidos es vamos a hacer lo que sea necesario para que Argentina cumpla con sus compromisos hasta que vuelva a los mercados voluntarios de capitales. Entonces, estamos hablando del año próximo. Sí, pero probablemente, voy a ser específico con respecto al swap, esos famosos 20.000 millones de dólares que se van a dar de manera condicionada. Condicionada es que muy probablemente, esto es parte información, parte análisis, muy probablemente se utilicen para que el Tesoro Nacional pueda recomprar bonos argentinos, los bonos que vencen en el corto plazo. Los bonos que vencen de acá hasta el 2030, que son los bonos que empiezan a pagar no solo intereses, sino capital. Los que había dudas sobre si se podía pagar. Exactamente, y que había caído su paridad. Sobre eso, entonces, también yendo a tu pregunta que la dejaste flotando en tu introducción, creo que vamos a tener, en materia de bonos soberanos argentinos, vamos a tener una buena perspectiva hacia adelante. Por supuesto, la clave es que en el mediano plazo, durante 2026, finales de 2026, Argentina vuelve a ser un país normal desde el punto de vista financiero, es decir, que salgan los mercados voluntarios, le repague, porque el swap no es gratis, le repague los dólares a los Estados Unidos y tenga la capacidad de renovar su deuda. ¿El swap chino es gratis? No, no es gratis. Bueno, si te dieron swap los rusos, tampoco sería gratis. Nada es gratis. Bueno, por eso. Pero ¿y por qué seguro. la gente funciona con que si te presta Juan es gratis y si te presta Pedro no es gratis? Nada es gratis en el mundo. Todo tiene, por supuesto, que negociarse en términos de los beneficios que hay para Argentina. Beneficios, por supuesto, primero sería muy bueno saber el costo que va a tener, ¿no? Cuál es la tasa de interés que se va a pagar. En general se paga una sobretasa sobre el costo del dinero en los Estados Unidos, que es el costo de la Reserva Federal, pero sería muy importante tenerlo para saber cuánto le cuesta a la Argentina. Pero quiero también cerrar tu pregunta en materia cambiaria. ¿Debiera la señal que hubo el jueves tranquilizar los mercados cambiarios? Es decir, tranquilizarlos en estos niveles. Yo espero también que el equipo económico no se cebe como se cebó en abril de este año. Es decir, que no diga ahora vamos a llevarlo a 1.200, porque sería un error. Bueno, eso quiere Besen. El mismo que cometió... Campeón, eso es lo que quiere Besen. Bueno, si va por ese camino,
que aprovechen para comprar reservas. No, absolutamente, pero no, además hay otro tema muy importante, Roberto, esto no es Bessent. Yo creo que si uno mira mucha gente que ha comprado dólares, acá ha habido oficialmente, cuando uno mira el balance cambiario, tenemos cifras oficiales del Banco Central recién del mes de agosto. Oficialmente tenemos que 1,5 millones de personas compraron dólares, compraron 2.300 millones de dólares. Con lo cual, estos no son los especuladores del sistema financiero, los grandes financistas. Probablemente los grandes financistas estén tranquilos, pero si se cree que el minorista o gente va a dejar de viajar porque el secretario del Tesoro intervino en el mercado cambiario americano, creo que el propio Scott Bessent se va a llevar una sorpresa. Bien, Javier, ¿cerrás vos? No, nos estaban diciendo acá, por eso. Sos muy obediente. Yo soy muy obediente. Javier, para lo nuestro, a ver. Digo, para la gente. Adelante. ¿Dólar aparentemente quieto o en baja? Hasta el 26. Hasta el 26. ¿Títulos para arriba? Títulos públicos argentinos, soberanos, mejorando. ¿Acciones de empresas de ADR de la Argentina? Bueno, ahí ya eso tiene otro valor, eso te da. No, ya sé, bueno, a él le pagan por esto, a él le pagan, pero acá es un gesto que está teniendo con el programa, con la gente que se queda con nosotros a la noche. Es cierto. A mí me gustan, y además también lo digo en términos de en qué invierto, las acciones energéticas, del sector energético. Hay otros sectores que también les puede ir bien, pero yo diría, en sectores energéticos, cualquiera de los que está de las acciones, sin recomendar ninguna en particular, es un sector que le va a ir bien, tanto en materia de acciones como también los bonos corporativos que tienen estas empresas en el mercado. Hay algunas que están muy endeudadas. Las que están endeudadas, sí, es cierto. Bueno, depende, si te referís a distribuidoras, yo me refiero sobre todo a las que están en la exploración, las que están en vaca muerta. Bueno, hay algunas también ahí muy endeudadas. Bueno, hasta acá llegamos. Más no le podemos sacar al señor, no le hicimos bailar la conga como prometimos. Nos vemos el próximo domingo. Tenemos acá el regalo de la Casa de las Lapiceras. Perdón, acá tenemos un obsequio para vos. El regalo de la Casa de las Lapiceras con tu nombre. Bueno, a ver si muy amables, muchas gracias a... Muy bien. No es necesario que la muestres, pero para que se vea. Si te gusta, la próxima vez averiguamos con qué traje venís y te buscamos una. Nada más que esté personalizada es un gran detalle, así que la usaremos para filmar. Como esa. Bueno, muchísimas gracias. Gracias Martín, gracias Javier. Hasta el domingo próximo. Gentiles por acompañarnos.